Mi nombre es Estefanía Sentis Méndez, curso la licenciatura en Derecho dentro de la Facultad de Investigaciones Jurídicas. En este veremos la materia de bienes, derechos reales y sucesiones, donde entraremos dentro de la subcompetencia 2 y todo lo que abarcamos dentro de esta. Principalmente abarcamos desde la teoría de los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Es la manera directa de una persona hacia una cosa para adquirirla de una forma inmediata para su propio beneficio. Dentro de los elementos que encontramos en el derecho real está el sujeto o el titular, el sujeto pasivo y el objeto. Principalmente dentro de los derechos reales podemos encontrar diversas teorías, como está la teoría dualista, la teoría monista, la teoría ecléctica, así como también la crítica que tenemos sobre la teoría de parte de Palvio, así como la teoría de Bones-Keynes, que nos habla sobre la separación definitiva de los derechos reales y personales. Esta se encuentra en el contenido económico de los derechos reales y tiene dos fenómenos económicos, como lo son la apropiación de la riqueza y prestación de servicio. Dentro de esto encontramos la teoría clásica, en donde se debe de establecer una relación entre la persona y el objeto, es decir, se necesita la presencia del poder y la facultad, un poder jurídico. Así también tenemos acceso de la naturaleza económica jurídica para aprovechamiento total y parcial. Por ello encontramos también la teoría monista, en donde encontramos diversos intérpretes como lo fueron Hortalón, Planion y de Mogue, quien identificaban los derechos reales y los personales. En la teoría ecléctica, que es entre las tres principales, reconoce una identidad en el aspecto externo de los derechos patrimoniales y una separación o diferenciación en el aspecto interno. Dentro de la teoría dualista, el derecho real se define como una organización jurídica de la apropiación de la riqueza para un aprovechamiento y regulación, sea propia o en grupo. En cambio, para el derecho personal existe una relación entre el sujeto activo y el pasivo de una manera jurídica. Tenemos la facultad del acreedor para exigir una conducta al legislador, del deudor. Así también una prestación o extensión del patrimonio u moral del objeto. Por ello, también dentro de la teoría dualista, el derecho personal es la organización jurídica del servicio que tiene como base la utilización de servicios orgánicos. Las principales características del derecho real son la facultad directa sobre la cosa, así también los derechos absolutos, acciones reales y derechos de la propiedad. Por ello, también se transmiten por enajenación o adquisición, así no teniendo una función económica general, y no se extingue por el no uso. Dentro de toda la teoría de los derechos reales podemos encontrar que principalmente lo que se nos habla aquí es sobre una persona que adquiere un bien, ya sea de manera legal, sea en forma testamentaria, como lo podemos ver en la subcompetencia 3, que encontramos la sucesión de el derecho hereditario, ya sea testamentario o intestamentario o legítimo como tal, en donde cada quien difiere y son diferentes. También lo podemos hacer por donación, lo podemos adquirir ya sea, por ejemplo, un sujeto activo da un bien prestado a un acreedor o a un deudor que
tiene el derecho o el poder jurídico de tener esa propiedad por cierto tiempo limitado establecido dentro de un ordenamiento o por el Código Civil Federal, que nos habla sobre las diversas formas que podemos adquirir la propiedad, sobre los lineamientos y las reglas que debemos de tener al ser un sujeto activo o pasivo, o bien poder ser el acreedor de tal propiedad. Por ello, podemos decir que la propiedad es como tal un patrimonio que adquiere una persona en beneficio suyo para un aprovechamiento total y parcial que se da de manera inmediata. Es decir, la propiedad es el derecho o facultad de los seres humanos para tomar posesión de una determinada cosa. Entre sus principales características está el de ejercer un poder jurídico de forma inmediata y directa. El aprovechamiento es de una forma total, no de manera parcial, que ya lo veníamos mencionando, así como también encontramos otras definiciones, así como el uso y habitación, el usufructo, el legatario, el heredero, la extensión del derecho de propiedad, la asección, la copropiedad, el condominio, el régimen de propiedad en condominio, y las diversas formas de servidumbre y posesión. Podemos decir que la copropiedad no tiene el dominio sobre partes determinadas de la cosa. Es decir, la copropiedad se da cuando pertenecen a un proindiviso a dos o más personas. La copropiedad se clasifica en forzosas y voluntarias. Dentro del usufructo se encuentran relaciones jurídicas que son originadas por dos órdenes. La primera son las relaciones jurídicas entre el usufructuario, titular del derecho real, y un sujeto pasivo. Tienen la abstenación de ejecutar actos que perturban o impidan el ejercicio del derecho real, así como también, de acuerdo al código vigente en su artículo 980, precisa la naturaleza real y temporal del derecho, que dice que el usufructo es el derecho real y temporal del disfrute de bienes ajenos. El uso y habitación, estos son caracteres generales, así como también derechos reales, en donde podemos definir al uso como un derecho real temporal por naturaleza para usar los bienes ajenos, sin alterar su forma de sustancia y de carácter intransmisible. En cambio, habitación es el derecho real del uso sobre una finca urbana para evitar gratuitamente algunas piezas de una casa. Esta siempre es por esencia gratuita, o sea, no se puede constituir de una forma onerosa las obligaciones durante el disfrute. Por lo tanto, existen cargos limitados del usuario o del habituario. El régimen de condominio de la propiedad es una modalidad del derecho real. Que se le otorga al titular del derecho sobre una unidad privativa, así como es el derecho de dividir un inmueble en varios. Estos pueden ser utilizados y enajenados de manera dentro del régimen de la propiedad en un condominio que implica un derecho de propiedad exclusivo y una propiedad sobre los elementos comunes. Dentro de nuestro sistema jurídico se reconoce que el derecho de propiedad se puede incidir y de este desmembramiento surgen el uso y la habitación, el usufructo, esto dentro de un concepto legal para el disfrute de los bienes ajenos y el uso
da derecho para percibir los frutos de otra cosa ajena que sustenten las necesidades del usuario y su familia. En cambio, habitación es el derecho de ocupar gratuitamente en una casa ajena las que son necesarias para sí y para las personas de su familia. Estas modalidades requieren del consentimiento del propietario, con excepción del usufructo legal al cual se le ejerce en la patria, pues ésta está sobre los bienes que forman para adquirir por su trabajo. Por ello podemos encontrar dentro de todo el tema de la propiedad, principalmente que entra dentro de la teoría de los derechos reales, abarcamos diversas formas, así como nos adentramos al Código Civil Federal para saber cómo llevar a cabo esto y todo relacionado dentro de la subcompetencia 1 a la subcompetencia 2. Esto es el intermedio. Entonces, por ello espero que les haya quedado más o menos claro. Eso es todo. Gracias. Adiós.